Amigos, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Hoy hablamos del caso TCQ, que reinicia actividades hace algunos días con una ceremonia muy austera. Comienza nuevamente a trabajar y comenzamos nosotros en este programa con un reportaje para tratar de entender una cronología de cómo se fue dando el caso, cuáles son las herramientas legales que se manejan respecto a este tema, y con los analistas que hoy nos acompañan lo abordaremos ampliamente. Bienvenidos. Sobornos, fraude e intereses económicos giran alrededor del puerto más grande del país. Durante varios años, en las últimas 2 décadas, existió una gran presión para que Puerto Quetzal sufriera un proceso de modernización. Por lo menos 3 gobiernos hablaron de una enorme inversión para echar a andar el proyecto de ampliación de la terminal que, conforme al crecimiento de la economía, comenzó a quedarse pequeño respecto al incremento de la carga marítima al sur del país. Pero fue hasta la administración de Otto Pérez Molina que el Ejecutivo aceleró el proceso para esa modificación. En medio de críticas, pocos consensos, la inicial oposición de los sindicatos y sombra de dudas, el presidente firmó un miércoles santo un usufructo oneroso que le daba en concesión a la firma española Terminal de Contenedores de Barcelona el terreno aledaño al puerto donde se construiría la ampliación. La operación superó los 50 millones de dólares. Pocos entes criticaron los mecanismos para la creación de la figura de la que echó mano el expresidente. Sin embargo, las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público, más la declaración de Juan Carlos Monzón, develaron que Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Valdetti y una intricada red de funcionarios gestaron un soborno de 30 millones de quetzales en complicidad con el presidente de TCB. Semanas antes que el escándalo se revelara, la firma española había vendido sus acciones a la gigante APM Terminals, rama de Maersk, el consorcio danés especializado en construcción, movilización y administración de barcos y complejos marítimos en el mundo. El caso obligó a que se dictara una extinción de dominio sobre la terminal de contenedores Quetzal, la cual estaba a punto de iniciar operaciones. La medida generó varios vacíos legales, al develar que la nulidad de la diputada Ninette Montenegro había promovido contra TCQ tenía factibilidad. Tras nombrarse un interventor sobre TCQ, su futuro se ha entrampado. Hasta el domingo pasado, la terminal comenzó a funcionar sin que un arreglo amistoso entre el gobierno y APM Terminal fuera aprobado en el Congreso. De hecho, el legislativo no vio con buenos ojos el acuerdo negociado por el presidente actual Jimmy Morales, por el cual la empresa pagaba cerca de 45 millones por reparaciones a cambio que el Estado de Guatemala cerrara el proceso de nulidad contra el millonario negocio. Un puerto extremadamente moderno, detenido por un proceso judicial, con ilegalidades en su fondo. ¿Cuál es el futuro de TCQ? ¿Qué dicen los expertos? Es el tema que hoy abordamos en Desafíos. Bueno, veíamos en este reportaje introductorio un tema que hemos analizado en reiteradas ocasiones desde que arrancaba la intervención hace 9 meses, todo lo que ha ocurrido con esta reapertura y las implicaciones que puede traer para el país. Hoy con diversos analistas y bueno, en este caso con quien me acompaña, vamos a ir abordando este tema. En este primer bloque está con nosotros la diputada de Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro. Buen día, gracias por acompañarnos. A sus órdenes. Es un gusto saludarla. TCQ comienza a funcionar. ¿Qué repercusiones, qué lectura usted hace de lo que está ocurriendo con este caso tan complejo para el país? Brevemente yo quisiera decirle que no es en sí misma la obra que se ha construido, que es bastante innovadora y desarrollada. Es las bases sobre las que se erige, que son bases realmente espurias. Rápidamente recordar que se hizo una simulación de contrato de usufructo oneroso, como usted se recordará, cuando realmente era una concesión. Exactamente. Además de ello, fue el subinterventor el que faccionó este contrato cuando a él no le compete, y la misma Corte de Constitucionalidad ha dicho que se debe limitar las funciones de los interventores y de los subinterventores cuando debe haber una directiva. Y 3, que realmente el usufructo oneroso se librará. Por eso es por 348,000 más o menos kilómetros cuadrados a un precio de 0,20 centavos de dólar, cuando evaluadores externos han dicho que esto no era menos de $8 lo que debería haberse pagado.
El punto 4, que para mí es muy importante, es que en la actualidad hay dos de las pocas cláusulas que se conocen. Hay dos que a mí me llaman la atención. Una es que se va a resarcir al Estado de Guatemala por alrededor de 381 millones de quetzales. Sin embargo, ¿podemos confiar en esto o no? Ese es lo ¿Se que va a dar o ahí está el proceso más complejo? Yo lo veo excesivamente ambicioso, utópico. Poco, sí, porque la licencia para realizar la obra costó alrededor de unos 641 millones. Entonces esa es la cantidad que según autoridades, expertos y el mismo sindicato han dicho que debería ser lo que se resarza, 641 millones. Y por último, que los precios internacionales por contenedor están entre 22 dólares y ellos van a pagar 11.50 dólares por contenedor y la empresa portuaria cobra 150 dólares por cada contenedor. Si se llegara a declarar, diputada, lesivo el contrato, ¿es posible que vayamos a un conflicto, un litigio a nivel internacional por los compromisos adquiridos? Mire, mi impresión es que aquí se pusieron de acuerdo hasta autoridades judiciales, porque nosotros teníamos un contencioso administrativo que estaba ya en su fase final, y estando en su fase final, cuando ya habíamos pasado todas las pruebas, nos dicen que nosotros no tenemos legitimación activa para actuar. Si nosotros, que representamos a una porción de la población, no tenemos legitimación activa, ¿cómo se han aprobado a actores individuales para que tengan legitimación activa? Entonces a mí me da la impresión de que a nivel judicial, a nivel ejecutivo y a nivel de diversos sectores se pusieron de acuerdo en aras de el desarrollo, sacrificarlo y hacerlo sobre las bases espurias de un usufructo que realmente ha sido además plagado de coimas y de pagos y sobornos, como hoy lo sabemos luego de la denuncia de toda la trama de cooptación del Estado. Bueno, indudablemente un bien que es estratégico para el Estado. Desde el Congreso de la República, en la discusión de lo que debe ocurrir obviamente con el tema, ¿cuál es el escenario? ¿Qué pueden aportar desde allí, desde el Legislativo? Bueno, a mí me parece que no se puede dejar la obra, por supuesto, porque hay que reconocer que es cuando usted la va a ver, se maravilla, es una obra de primer mundo, pero tampoco podemos decir que el Estado no tiene nada que ver, como ha dicho el interventor. El Estado tiene que ver porque esa es propiedad del Estado, claro, y sigue dando ganancias. Es más, el artículo 95 de la Ley de Contrataciones dice que no se puede dar en concesión algo cuando sigue generando ganancias. Pero bueno, ya está ahí la obra. ¿Por qué no se hace una licitación internacional? ¿Por qué tiene que ser con los mismos actores? Si hay repercusiones, van a ser en favor de Guatemala, porque lo que se hizo fue una barbaridad de tremenda magnitud que se conoció a nivel mundial, pues, ¿verdad? El robo y el saqueo de que fue víctima el Estado, extorsionar a autoridades para que dieran dictámenes favorables, trasladarles coimas, eso hoy se sabe si están guardando prisión. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Y yo creo realmente que el Estado, lejos de perder, tendría las de ganar si va a una licitación internacional. ¿Usted cree, para ir definiendo ya el escenario en su conclusión, que ese sería el mejor paso, la mejor salida, abrir esto a una licitación internacional? O una alianza público-privada, porque hay que reconocer que lo privado puede trabajar, pues, ¿por qué no decirlo? De una mejor manera, seguramente, ¿verdad? Lo privado honesto, lo privado decente, ¿verdad? ¿Hay posturas claras en el Congreso sobre el tema? ¿O están tan encontradas como en otros temas como reformas y todo lo demás? La postura es que no puede haber una concesión directa, porque la concesión directa no existe y sería un fraude de ley. No existe, si usted lo ve, que de sí se puede hacer una concesión, pero esa no puede ser dirigida ni decirse cuál es, porque si no, entonces no hubo licitación previa. Aquí no ha habido. Y encima nosotros no conocemos las bases del contrato. Se escucha, se oye, pero solo nos mandan algunas condiciones. Y respecto a las repercusiones que el Estado de Guatemala pudiera tener, hasta donde yo leí, es la Cámara de Comercio la encargada del arbitraje. Muchísimas gracias, diputada Nied Montenegro. Ha sido muy clara en su exposición. La diputada de Encuentro por Guatemala acompañándonos en este primer bloque, hablando del caso TCQ. Más invitados, más analistas, luego de la pausa.
Bueno, la intención fundamental de la creación de todo esto que ha generado tanto revuelo, esta terminal de contenedores que derivó en este negocio, en este ilícito tan cuestionado en el país, era mejorar la capacidad de carga y de descarga, ofrecer otra herramienta importante para hacer una Guatemala mucho más competitiva en el contexto del comercio internacional. Hoy vamos a hablar, y me da mucho gusto que nos acompañe Eduardo Girón, él es el presidente de la Junta Directiva del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, Cutrigua. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, ¿cómo es la situación hoy por hoy para los que necesitan y los que son usuarios del puerto habitualmente? ¿Cómo la califica usted? Pues la verdad es que pobre. El puerto ahorita carece de ciertos beneficios tecnológicos que permiten el manejo eficiente de la carga portuaria. Si nosotros nos ponemos a ver cuál es el tiempo que dura la carga en internarse al país desde que atraca el buque hasta que sale del puerto, estamos estimando de que pasa entre 10 y 20 días. Esto pues obviamente incurre en gastos para la mercadería que al final los para pagando el consumidor final. Toda la mercadería que se interna para teniendo un sobrecosto. Claro. Entonces, este sobrecosto es basado específicamente por puras ineficiencias. ¿Qué tanto aporta Puerto Quetzal a la economía nacional? ¿Qué tan importante es esa herramienta si funcionara como debe funcionar? Pues sí, el Puerto Quetzal actualmente aporta una utilidad de 250 millones de quetzales. Esta utilidad es repartida dentro de los municipios aledaños al puerto, el gobierno central y al fondo de pensión del sindicato del puerto. Ustedes como Consejo de Usuarios de Transporte Internacional, ¿qué postura tienen? ¿Cómo ven el caso? ¿Lo habrán evaluado desde que arrancaba, desde que empieza la intervención judicial? Los posibles escenarios que algunos sectores creen que serían los mejores para este caso, pero ¿cuál es la postura del Consejo en relación al tema? Pues mira, nosotros pensamos de que hay que separar los dos temas. Primero, está por un lado el tema legal, el aspecto de lo que comentaba la diputada Montenegro, que eso tiene que llevarse con la legislación actual del país. Bien. Tiene que ser apegado a la ley todo ese proceso, pero por aparte está el tema de la necesidad que tiene el país económicamente para que empiece a trabajar la terminal de contenedores Quetzal. Esta es una necesidad de que va directamente hacia la competencia de cómo es Guatemala en una economía mundial. Si tú te pones a comparar lo que es, con quién estamos compitiendo con El Salvador, Honduras, México, regiones vecinos nuestros de que sí han hecho inversiones en sus puertos y tienen avances tecnológicos y deja a Guatemala en una desventaja para poder atraer inversión. Eso te quería preguntar, Eduardo, ¿qué tan competitivos somos a nivel de región? Porque estamos hablando de un punto estratégico para Guatemala, pero al tener estas carencias, al no tener estas posibilidades concretas de dar una oferta real, legal, por sobre todas las cosas, ¿cómo quedamos en relación a otros países? Pues mira, el índice global de competitividad que hace el Banco Mundial ubica a Guatemala por debajo de 4 puntos en temas de infraestructura. Esto quiere decir de que somos muy deficientes en términos de carreteras, puertos, infraestructura vial y obviamente tenemos países de que están por muy elevado de eso. Tenemos un índice de desempeño logístico y sus componentes que sitúan a Guatemala por debajo de 3 puntos en tiempos de atraque, en tiempos de despacho y en infraestructura de recintos aduaneros y aduanas de envíos internacionales. Entonces, estamos muy deficientes en el aspecto de rankings a nivel mundial. Obviamente, si tú eres una compañía que quiere venir a invertir en Guatemala, te fijas mucho en eso, porque quieres ver de que tu mercadería entre a un bajo costo y sea eficiente su ingreso, ¿verdad? Claro. Más si manejas inventario que es perecedero. Por último, Eduardo, ¿cuáles creen ustedes, insisto, como Consejo de Usuarios del Transporte, que es la mejor salida para el tema? Pues nosotros pensamos que el camino que está llevando el interventor es el correcto. Es el correcto. Sí. La empresa dueña de TCQ, que es APM Terminals, es una empresa a nivel mundial que maneja puertos en todo el mundo. Así es. Ellos están obviamente con la mayor disposición de que los temas legales vayan caminando por su lado, pero también saben de que la TCQ debe de operar de la manera más rápida posible, no solo por el bien de ellos como empresa, sino que para el bien de Guatemala.
Como decía la diputada Montenegro, TCQ le va a dar al Puerto Quetzal $11.50 por cada contenedor que mueve, por hacer nada. O sea, el Puerto Quetzal va a tener un ingreso por las operaciones eficientes que hace TCQ. Efectivamente, el tema es complejo desde el punto de vista legal. ¿Qué herramientas hacen falta? Muchas gracias, Eduardo Girón, presidente de la Junta Directiva del Consejo Usuario del Transporte Internacional de Guatemala. Muy amable por acompañarnos. Y luego, con un analista económico, vamos a ver otras alternativas, otras herramientas que se están barajando en este mundo de posibilidades, de hipótesis para cómo se puede resolver el caso TCQ. Esto será luego de la pausa. Último bloque en Desafíos, estamos hablando del caso TCQ, de esta realidad que se vive a partir de la reapertura hace algunos días, en una ceremonia, por cierto, muy austera, con poca presencia de autoridades nacionales, pero el tema sigue allí, la postura de la intervención sigue siendo la misma en relación a cómo debe operar TCQ. Está con nosotros Samuel Pérez Álvarez, analista económico independiente. Samuel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. ¿Es tan complejo el tema? Es complejo el Para tema. que la gente lo pueda entender en casa, porque manejamos tanta terminología y quisiera que los ciudadanos que nos están viendo dicen, bueno, no entiendo, no me queda claro cuál es el tema, qué es lo complejo, qué es lo delicado más allá del caso corrupción. ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que es una cuestión simbólica porque es precisamente una defraudación aduanera, ¿verdad? Lo que inició todas las movilizaciones sociales en 2015 y este es precisamente el caso que debemos prestarle mayor importancia para darle seguimiento a los casos, a las movilizaciones que empezaron por ahí por 2015. ¿Hay una salida legal para el tema TCQ? Hay una salida legal y está que sea conveniente para el país, obviamente, sí, totalmente. ¿No? La mejor salida legal, digamos, que sea más conveniente es que funcione la portuaria, ¿verdad? Recordemos que los países en desarrollo y los países desarrollados han puesto principal importancia en los puertos, en las ciudades portuarias, y aquí tenemos un índice de subdesarrollo en los puertos tremendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, países como Singapur, como China han salido adelante precisamente por las operaciones en los puertos. Entonces esto es fundamental que opere. Samuel, este subdesarrollo que tú mencionas, ¿qué implica en los resultados de comercio, de atracción de inversiones y de la imagen que puede proyectar Guatemala a nivel internacional? Es precisamente en términos de costos de oportunidades el problema, ¿verdad? Todo lo que estamos dejando de percibir por el hecho que no esté operando una portuaria. También levanto un tema que podría ser, digamos, las empresas públicas que no existen aquí. Esta es una concesión que da el Estado a la terminal de contenedores, ¿verdad? Y que ahorita no está operando. Nosotros tenemos que pretender que no podemos pretender que un país pueda levantarse si su comercio exterior no funciona, ¿verdad? Y este es el puerto más importante que tiene el país en estos momentos. ¿Ves viable una solución al corto plazo? En el corto plazo sería difícil poder decirlo con certeza. Son muchos trámites legales que tienen que pasar. El interventor me parece que ha estado haciendo un buen trabajo, pero sí, en realidad en el corto plazo sería difícil decir. Lanzarlo a una licitación internacional lo proponía la diputada Montenegro de una manera mucho más transparente, mucho más clara, más abierta y quizás más competitiva y con mayores oportunidades. ¿Es una posibilidad que podría barajarse para este caso? Podría barajarse, pero esto ya trasciende un poco las funciones del interventor, por ejemplo. Esto ya son decisiones más estratégicas y de Estado. ¿Se puede transformar esto en algo positivo para ingresos al país? Sí, precisamente esta es la oportunidad. ¿Qué recomendás? ¿Qué dirías tú? No, que precisamente opere, que esta es la función que debe prevalecer, que busquemos que opere la portuaria, que no puede seguir parada, el comercio está parado y sobre todo los ingresos fiscales, ¿verdad? Lo que representa para el país en términos fiscales el hecho que no esté operando en este momento la portuaria. Bueno, estamos hablando de un negocio, de una gran cantidad de millones que se han barajado debajo de esto. ¿Qué lección aprenden las instituciones desde el punto de vista de negociación? Obviamente había un caso de corrupción metido ahí atrás, pero ¿qué lecciones aprendemos como sociedad de esto que ha ocurrido tan complejo con un tema, insisto, tan incisivo y tan medular para Guatemala? Yo creo que básicamente transparencia. Y el parte hecho todo de ese lado, ¿no? Sí, la lucha contra la corrupción. Sí, correcto. Ese es precisamente el primer paso para la lucha de la corrupción, es la transparencia.
poner en evidencia qué está sucediendo ahí adentro y a partir de eso poder tomar las mejores decisiones. ¿Cómo calificas la acción del interventor hasta el momento? Muy buena. Realmente ¿Sí? es un interventor de alto nivel y tuvimos el privilegio de que se haya seguido la recomendación de CICIG, el Ministerio Público, que haya sido Alexander el interventor. Fue una buena decisión. Muchísimas gracias, muy amable Samuel Pérez Álvarez, analista económico independiente, hablando del caso TCQ. Como ves, un tema complejo, pero habrá que seguir muy de cerca cada una de las instancias legales que se pueden presentar en esta discusión para un tema, insistimos, de vital importancia para la realidad económica, no solo de Guatemala, estamos hablando del contexto centroamericano. Soy Ricardo García Santander, los espero la próxima semana en un nuevo Desafíos. Gracias por acompañarnos.